Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más del programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. En esta ocasión tenemos con nosotros a Roberta Grijalva. Bienvenida, Roberta. Muchas gracias. Con quien vamos a platicar de, uno de sus más recientes trabajos, me parece que es el último. Penúltimo, ahora es el penúltimo. Porque ya además, ya está, Roberta no deja de estar activa. Y bueno, hablaremos precisamente de la obra que se llama Auxía. Auxía. Y Auxía formó parte de, una programación en la que tuvimos oportunidad de cubrir a través de Danzanet TV en el Salón de Danza de la UNAM, y precisamente de eso vamos a hablar. En un momento iniciamos. Iniciamos ya este programa de Perfiles en Acción. Muchísimas gracias, Roberta. No, gracias, maestro. La intención siempre va a ser justamente hablar sobre estos trabajos, pero antes que eso, pues conocer un poquito a nuestros invitados. Por supuesto, tiene que ver mucho con el aspecto tanto de la formación que hayas tú tenido como bailarina y por supuesto también con la que tienes como coreógrafa, como creadora escénica. Háblanos un poquito de ese pequeño background que hay, un pequeño gran background que hay detrás de ti. Pues inicio la danza ya un poco grande para los estándares, digamos, reales que se piden, ¿no? A los 13 años comienzo a indagar ahí en la danza, empiezo a hacer jazz, hip hop, nada técnico, digamos, todo muy libre, como para ir conociendo pues hacia dónde me iba a encaminar. Pasan unos 3 años y decido enfocarme ahora sí en la parte rigurosa, ¿no? Comienzo a practicar la danza clásica con la maestra Gail Clifford, que fue mi primera maestra de ballet, que es la directora del Imperial Ballet. Ahí hice, digamos, los requisitos de los 8 años hasta Advanced 2. Y después decido pues, continuar mi formación y busco opciones. Y se me abrió la puerta para irme a Albinelli. Allá estuve 2 años en el programa de estudiantes extranjeros. Fue una gran experiencia. Tuve la oportunidad de conocer tanto a maestros como a creadores escénicos que formaron parte de esta travesía por la danza, que ya no era tanto la danza clásica, sino la danza contemporánea. Nos daban Graham, el fuerte de la escuela que es Horton, que me fasciné por esa técnica. Y después regreso a México y pues me veo en una duda hacia dónde quiero dirigirme. Y se me abren las puertas en Ballet Teatro del Espacio, con la maestra Gladiola y el maestro Michel. Empiezo la formación ahí, desde cero, como era de costumbre, empezar de abajo para ir escalando. Creo que es algo fundamental. Y pues, afortunadamente, en ese lapso que estoy ahí, pues empiezan a ir algunas bailarinas, pues que una fue mamá o la otra se lesionó, y con este trabajo que yo llevaba de rigor, pues los maestros me dieron la oportunidad de entrar a la compañía y de estar en ese breve tiempo, ¿no?, que se nos dio del 2008 al 2009, que cerró la sede de Ballet Teatro del Espacio, pues compartir con el maestro, con la maestra, tuve la oportunidad de trabajar con el maestro Marco Antonio Silva, y pues
ahí surgió mi duda o mi gran emoción por la creación. A partir de ver el trabajo del maestro Marco Antonio, creo que me inspiré mucho en su manera creativa, en cómo abordaba los momentos escénicos. Y por ahí fui como creando mi propio camino hacia la creación, aunado a la otra carrera que estaba estudiando en ese tiempo, que es apreciación y creación literaria. Entonces las fusioné de alguna manera. Muy bien, muy bien. Siempre cuando uno tiene oportunidad de estar con grandes maestros, digo, la maestra Gladiola Orozco, Michel Descombey, digo, realmente ellos marcan una parte importantísima de la historia de la danza moderna y contemporánea, ¿no? Hay siempre cosas que, sin ser parte de la academia, nos marcan. Y pues con tu tenacidad de estar ahí, casi vivir ahí. Sí. Me acuerdo, me platicabas el otro día de cómo te pasabas las horas ahí y qué momentos de esos tú recuerdas que te determinaron mucho tu manera de posteriormente. Pues me forjaron una estructura muy sólida. Yo creo que así como abordo yo ahora mis ensayos, creo que mucho viene de ahí, ¿no? El respeto hacia el espacio donde vamos a realizar, ya sea la clase, ya sea la plática previa a la creación o ya estando en un ensayo. Creo que esa parte del respeto hacia el espacio, de la comunión con los compañeros, de ayudarnos entre unos y otros, ¿no? De que el espacio estuviera impecable cuando empezábamos ensayo, que a final de año, en diciembre, pues teníamos que agarrar el periódico y limpiar los espejos. Todas esas cosas creo que me fueron dando herramientas, unas herramientas muy sólidas para darme cuenta de la responsabilidad que uno tiene también como creador, para darles a los que se van a alimentar de pues de nuestras experiencias. Claro. Y eso me quedó muy marcado, esta parte de compañerismo, de unión, de solidaridad de alguna manera. Y pues solamente mirar a los dos maestros sentados viendo el ensayo era un gran reto de miedo, que estaban sentados y a ver cómo va esta parte de la danza, hasta los chistes que el maestro Michel de repente soltaba por ahí con su humor francés. Oye, y posteriormente a eso, bueno, te tocó prácticamente el final de la Sí, de me la tocó compañía, ya ¿no? el último Cuando momento. justamente se termina digo, siempre es pues no solo triste, sino a veces uno se queda así como, ¿por qué se tienen que terminar estos proyectos, no? Sobre todo que marcan y que dejan realmente una huella tan importante, ¿no? No nada más en las últimas generaciones, sino lo que está detrás, ¿no? ¿Cuál sería para ti esa marca que deja el ballet independiente, el ballet Teatro del Espacio dentro de esta temporada? Sobre todo, ¿qué dejó? ¿Qué te dejó? ¿Qué dejó? ¿Tú qué piensas? Pues me dejó una gran responsabilidad. Yo creo que al ver estos trabajos majestuosos que creaba el maestro, el cuidado del detalle, hasta el mínimo detalle que cuidaba, yo creo que al absorber todas estas experiencias que tuve, de repente me veo afuera de ese espacio con la duda de hacia dónde me quiero encaminar, y pues me siento con una gran responsabilidad, pero a la vez con una gran, ¿cómo decir?, euforia por crear, y por mostrar y por dar a los que se acercarían en su momento, Claro. a las obras que hemos realizado. Y yo siento que justamente el dar implica, por supuesto que cuando eres bailarina, pues entregas todo de ti. Pero a veces también cuando entras al terreno de la creación, es porque justo eso, se va a crear algo para, no solo, pienso yo, por supuesto, el público es importante, Sí. que es fundamental, pero una aportación de lo que uno
se ha alimentado y que finalmente reviertes, ¿no? ¿Cómo fue que empezó para ti ya esa inquietud al momento de que ya te pasaste a ese otro territorio de la espectadora profesional, que es finalmente un director de escena, un coreógrafo? Pues yo creo que se juntó mi trabajo como bailarina con mi estudio en la literatura. Creo que esa unión de conocimientos, de lecturas, de sueños que uno va construyendo y esta necesidad por moverme se fusionaron. Entonces me envolví en este ritual mágico de, a ver, está este texto que no necesariamente tengo que decirlo con palabras, pero puedo usar mi cuerpo para decirlo. ¿Y cómo lo pongo en otro cuerpo? O sea, ¿cómo reflejo esta necesidad mía en este otro cuerpo que es completamente otra historia, pero que hay puntos en los que se unen y se pueden, pues, explotar? Claro. Y ahí fue como uniendo un poco de la danza con la literatura y investigando cuál era mi movimiento más natural. Porque siempre uno tiene referencias, indudablemente siempre hay referencias que uno como bailarina tiene, entonces se empieza a mover de alguna cierta manera o de otra, pero lo más interesante fue cómo empecé a encontrar mi propio, digamos, estilo. No quiero decir estilo, sino mi propia manera de fusionar el cuerpo con la poesía, con las novelas, con artículos que de repente aparecían en el periódico. Todo eso se fue como armando. Bueno, son, como tú dices, es inevitable las referencias, las influencias, quienes nos antecedieron. Y aquí lo que me parece muy importante es el no pelearse, pues, cuando uno tiene detrás de sí cosas tan a veces disímbolas como una carrera que a lo mejor no tiene nada que ver, pero de la que tú te nutriste en algún momento, ¿no? Sí. Y la literatura, caramba, si bien está más emparentada con el teatro, quizás por el texto, pero la danza también me parece a mí que es más como una poesía. Exacto. Es poesía, Poesía. no es prosa como en el teatro. A veces puede serlo, es decir, puede ser porque hay una narrativa quizás. ¿Por dónde tú orientaste a partir de ahí tu danza? ¿Por la poesía, por la narrativa o un híbrido? Yo creo que empecé por la poesía, por las simples imágenes, ¿Tú ¿no? escribes? Sí. Claro. Sí. Sí, me encanta escribir, sí. ¿Y eso cómo lo pasaste, pues? Pues mi primera obra realmente fue a partir de un texto que empecé a escribir y que es muy, digamos, interesante cómo mi primera obra con esta, digamos que es la última, consolidada como la última, son tan similares, porque volví a retomar, hubo un punto en que perdí, pero la primera que empecé con un texto que comencé a escribir yo y después le platiqué a mi mejor amigo de la carrera y se integró al equipo y escribió una poesía extraordinaria, creo que era un soneto, ahí lo tengo guardado, y después esta otra obra que vuelvo a retomar, pero ya digamos con otra madurez, porque sí vuelvo a retomar un texto de Sor Juana, sí vuelvo a indagar en otros textos para construir la obra, pero me fui de esta simple imagen que construyó mi amigo a este texto ya de alguien, pues, digamos, pues, históricamente fuerte, ¿no? Como Sor Juana. Pero... En este último. En este último. Pero sí, empecé por, digamos, por lo más sencillo, la construcción de poesía, de imágenes, y luego mis otras obras empezaron a buscar más esta parte, como dices tú, maestro, de narrativa, ¿no? De que tengan un inicio, un clímax y un fin. Y me fui un poco por ahí y después sentí que no funcionó. A mí no me funcionaba ser tan, digamos, cuadrada
y volví a retomar esta parte de la poesía desde algún otro momento de mi vida y funcionó. Claro. Y me funcionó. Bueno, pero mira, al final la palabra, el término poesía proviene de poesis, que significa un nacer, ¿no? Pero en este caso es un nacer más allá de los hechos, vamos a decir, mundanos, ¿no? Eso que se puede traducir en metáfora, en imágenes, y creo que pues eso en tu trabajo se ve, pues, y sobre todo con este último. Y mira qué curioso cómo la cola de la serpiente y la cabeza se juntan en Regresaron, cualquier sí. proceso y cómo marcan eso, ¿no? Pues, ¿qué te parece? Me gustaría mucho pasar precisamente a hablar de esa obra, pero vamos a ver otro fragmento de Ousía, que me parece, bueno, además por la combinación que hace muy, muy interesante, por la integración que haces con la música, la voz, el canto, y bueno, una presencia escénica tremenda de tus mujeres, incluyéndote. Vamos a ver un fragmento para poder continuar con esta charla con Roberta, quien nos está hablando precisamente de esta obra. En un momento continuamos. Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos y docentes enojos en ecos. De mi pluma mis gemidos. De mi pluma mis gemidos. Y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. Óyeme sordo, pues me quejo muda. Regresamos nuevamente aquí ya con Roberta Grijalva, quien estamos platicando precisamente de esta manera en la que la poesía, la literatura te ha marcado muchísimo.
un poco, porque bueno, tú también, haciendo eso, ¿la carrera es, cuál es? Creación y apreciación literaria. Y que bueno, una carrera así no deja de llenarnos de libros, lecturas, por supuesto. Y bueno, a la hora que tú escribes en el papel, te lleva a escribir en el espacio y en el tiempo. Para mí la dramaturgia, independientemente de que cuentes o no cuentes una historia, implica esa manera de escribir de manera coherente en el espacio y en el tiempo. No importa que lo que cuentes no sea una historia lineal, pero efectivamente es cómo hacer que el público realmente se sienta atraído por aquello que estamos nosotros planteando como una posibilidad que desconocemos, que nos lleva hacia un determinado lugar en el que vamos a confrontar algo, ¿no? Y que al final se desenlaza en un destino para el cual pudimos que confrontarnos. Finalmente no es que literalmente suceda, pero ¿cómo fue que tú, al tomar a Sor Juana, pudiste darle esa estructura, vamos a llamarle, como creo que lo entendí en la obra? Primero, díganles de dónde parte. ¿De dónde parte? Sí. Pues parte, yo creo que la mayoría de mis obras, especialmente esta obra, parte de una necesidad personal, ¿no? De un momento en el que vuelvo a ser madre, en el que me encuentro en esta vulnerabilidad de estar muy cercana a mi hija, pero a la vez con este miedo increíble de no saber qué voy a hacer después de un suceso tan fuerte como fue el terremoto. Me encontraba en ese momento. Fue justo cuando sucede el terremoto. Este último del 2017. Tengo a mi hija chiquita y me encuentro en este punto inquebrantable de mi vida donde jamás había yo pasado por esta situación. ¿Y fue fuerte? Fue fuerte, ¿sí? Estaba en un piso 15. Wow. Recién de 15 días mi hija. Y total, pasa un lapso, 2 meses, me quedo realmente con una crisis muy, muy fuerte. Me regreso a casa de mis papás, no quería saber de nada, ¿no? Y empiezo a escribir. Empiezo a escribir acerca de la fragilidad, no solo de la mujer, sino del ser humano, ¿no? Cómo nos encontramos de repente con estas catástrofes naturales y qué hacemos al respecto y todo lo que dejamos a un lado y qué hacemos en ese momento. Entonces comienzo a escribir y en uno de estos textos que yo estaba leyendo, que era un ensayo sobre la subalternidad femenina, encuentro esta palabra ousia. Y yo realmente desconocía el significado. Entonces empiezo a buscar y me gusta el significado desde un punto ontológico, desde un punto de vista filosófico, que es la esencia. Y de ahí empiezo a redescubrir qué es la esencia, pero de la mujer, en este pilar, digamos, de la sociedad, con todas las dicotomías en las que se nos envuelve, desde la fragilidad, la fortaleza que llegamos a tener, la opresión, este empoderamiento que está muy, no de moda, pero digamos este empoderamiento de la mujer, todas estas emociones que de pronto llegamos a tener como hijas, como madres, y en este caso el mío como madre. Y a través de ese texto empecé a encontrar más textos. Yo creo que parto de los textos siempre. Me nutro de textos para poder sentarme con el equipo, pues primero que nada invitar, plantear la idea, sentarnos. Y pues fue muy íntimo, el proceso de ousia fue muy íntimo porque lo realicé en un espacio, pues en la sala de mi casa, muy, muy pequeño, donde llegábamos 5 bailarinas, 6, en los inicios éramos 6, y comenzábamos a trabajar con un texto que yo les daba, cada una daba su punto de vista o su experiencia personal, de acuerdo a lo que estábamos haciendo, y ya pasaron 2 meses de ese trabajo,
y empezamos a hacer un trabajo ya de exploración corporal con Tania, que es la que en este caso nos acompañó con la voz. Hicimos igual clases de vocalización, dividí mi casa en 4 espacios y cada espacio determinaba el microcosmos, el macrocosmos, el espacio, el tiempo. Y pues fuimos así dibujando un patrón con la voz, con los movimientos. Y ya después que yo tenía más o menos claro hacia dónde quería partir o de qué modo quería partir, empecé a explorar ya con las partes más, digamos, técnicas, los duetos o los solos o las partes. Tengo una parte que siempre tengo en mis obras, que es una parte rítmica. Me gusta mucho el pulso, el ritmo, y regularmente lo pongo en mis obras, pero en esta obra en particular, este momento de la obra, cuando hacemos un unísono muy, muy fuerte, que es una marcha, sucede con el texto, el que me decía usted de Sor Juana. Y creo que ahí es donde está el punto, la columna vertebral de la obra, ¿no? Este inicio, donde estaba la opresión, porque lo partí por imágenes, la opresión, esta médula que es la marcha de estas mujeres que no se quebrantan por nada con el texto de Sor Juana, y el desenlace, esta parte del erotismo, de la fragilidad, del apoyo hacia la otra, de si una se cae, yo voy por ti, y nos sumamos, ¿no? Y nos sumamos al final, y al final de todo nos sumamos con, no nada más nosotras, incluimos en esta obra o en este proceso del Salón del UNAM, quisimos envolver al público con una cinta, que regularmente lo hacíamos únicamente con nosotras, pero en este momento se creó ya con todo este pues entorno colectivo, digamos. ¿Qué tal? ¿Cómo sentiste ese puente entre lo que pasó en ese antecedente tuyo y que te hizo saltar del 2017 al 2019 y llegaste a Huicía? Pues yo creo que ese puente se fue creando con justamente estos dos momentos de la vida y la muerte, pero que a la vez son el mismo. Para mí son encontrarnos en la vulnerabilidad, y entonces yo creo que parto también un poco de mi experiencia, pero no de este momento o este momento de mi vida, sino me voy más atrás, me voy a mi infancia también. Me fui a mi infancia y pasé igual por estos momentos de mi adolescencia que fueron muy fuertes, muy, digamos, muy intensos. Y está otro lado de ser madre en ese momento. Entonces, fueron muchos tejidos, como dices, que se fueron encontrando, que incluso desde mi infancia puede ser que se unieron partes de mi presente como madre y crearon ahí una tensión muy, muy real, que incluso fue real para las chicas que compartieron, ¿no? Porque no todas llegaron al final, no pudieron. Éramos 6 y quedamos 3, porque creo que en el espacio en el que estábamos contenidas, en digamos, transitar que tuvimos diario, casi era diario, pues a lo mejor mi infancia se reflejaba con la otra y pues es duro de repente enfrentarnos a las emociones y llevarlas, recrearlas. De pronto puede ser difícil, pero creo que ahí es algo que siempre busco en mis obras. Más allá de encontrar una forma estética, busco esta parte de la entraña. Me gusta más que explorarla, que me pueda yo sintonizar, me pueda reflejar con la otra persona que está, digamos, sentada enfrente de mí. Claro. Creo que eso es algo importante.
Vamos a hablar de otro aspecto que tiene que ver justamente con estos tejidos que también se hacen en el espacio. Vamos a ver otro fragmento de Usía y regresamos para continuar hablando ahora precisamente sobre el tejido en el espacio. La decisión de poner al público de cierta manera y cómo eso también creó una atmósfera muy cargada, me parece. Regresamos para poder continuar con esta charla con Roberta Grijalva. Óyeme con los ojos. Óyeme con los ojos. Ya que están tan distantes los oídos, Ya que están tan distantes los oídos. y de ausentes enojos en ecos, Y docentes enojos en ecos. de mi pluma mis gemidos. Y ya que no llega a ti mi voz ruda, Y ya que a ti no llega mi voz ruda. óyeme sordo, pues me quejo muda. Óyeme sordo, pues me quedo muda. Óyeme sordo, pues me quedo muda. Regresamos nuevamente en esta pues interesantísima charla en cómo, dense cuenta cómo vamos como develando poco a poquito todos esos elementos que la creación no nada más consiste, sobre todo en danza, en pensar en conteos, en movimientos, sobre todo ahora últimamente, y que además me parece que el papel de la mujer ha sido fundamental. Yo sentí mucho, y quizás a lo mejor ni siquiera lo pensaste, pues, pero el hecho de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Con la condición de la mujer y con toda esta, ya hacía falta que llegara la hora en la que la mujer dijera, ya basta. Y en tu trabajo, que son solo mujeres excepto el músico, que es un joven chelista, pero siento mucho esa fuerza. Aquí tú decidiste que el público también tuviera que tener una cierta disposición. Entonces, me gustaría hablar sobre todo de tu posición en relación con esta fuerza que adquiere la presencia femenina dentro de tu obra, obviamente haciendo eco a sus motivaciones originales, pero también cómo fue que decidiste de hacer este espacio. ¿Tiene que ver con esas áreas que tú hiciste originalmente en tu casa? ¿Cómo cambió? ¿Cómo pasó ahí? ¿Cómo pasó? Sí, bueno, cuando llega el maestro Hugo Heredia, y es el que nos apoya en el trabajo de iluminación,
me dice, ¿ya conoces el espacio del salón? Y le dije, he ido una vez a una función y fue una función, digamos, pues normal con el público, ¿no? A la italiana. A la italiana. Y me dice, bueno, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Ponemos las bancas acá, pues cada una en una esquina, o vemos cómo lo acomodamos en ese momento. Él tampoco lo tenía muy claro. Y le digo, sí me gusta, porque justamente la primera pintura que les di a las chicas era Las señoritas de Aviñón de Picasso. Y entonces le digo al maestro, mira, pues esta perspectiva, ¿no? del cubismo, de ver, digamos, la misma imagen en distintos ángulos. Y dije, me gusta arriesgarme también. Pero no fue hasta el día del montaje que empezamos a acomodar las bancas y me dice el maestro, bueno, pues adelante, ¿no? Entonces, pues digo, en ese momento tengo una hora y rehice la obra. Rehice la obra en una hora en el sentido de la perspectiva en la que nos íbamos a encontrar, qué impacto iba a tener o qué momento era importante que nos viéramos en el espejo y que se reflejara. Y entonces empecé a construir, ya lo tenía muy claro, porque lo había pensado un poco, pero en el momento creo que rehicimos entre todos esta obra y sí fue un gran, digamos, apoyo visual el que pusiéramos al público en distintos espacios, porque se presta la obra para encontrarnos de pronto en solamente un espacio, o que el otro espacio quede vacío, pero que se vea o que resuene por ahí la imagen de la cinta, o justamente donde pusimos a Emiliano, que estaba sentado con el público, que también se involucrara con todo lo que estaba surgiendo. Muy interesante, ¿cómo no? Y bueno, y estando tan cerca, no dejamos de sentir, te digo, al menos yo como público, el hecho de sentirlas con esa fuerza que obviamente está en dos sentidos, dentro de la idea del coreógrafo director, pero también dentro de ellas mismas. ¿De qué se nutrieron ahí para sacar estas personificaciones? No me atrevo a decir personajes porque las veo yo a ustedes no representando otra cosa más que una condición humana, pero no dejaba yo de sentirlo dentro de la feminidad, no esa feminidad delicada, cliché, sino de esta otra fuerza del anima animus, ¿sabes? Estas dos fuerzas opuestas que están en cualquiera, en hombre o mujer, Sí, sí, sí. y que están haciendo esto. ¿Cómo fue esa parte? Pues yo creo que al haberse construido en un espacio contenido y al haber explorado realmente cada una su experiencia personal, porque jamás les di una premisa que era la esencia que es Saucía, la esencia de la mujer y la voz. Este leitmotiv que era la voz de Tania, que transcurría por toda la obra. ¿Y qué era esa voz para ellas? O no tenerla, o simplemente querer tenerla. Entonces, a partir de esta construcción de estos dos, digamos, pues estas dos premisas que yo les di, pues cada una realmente se fue forjando su, pues no es personaje, su realidad escénica, pues muy natural, pero con esta contención que tuvimos, al haberla puesto en un espacio ya más grande, más formal, no se perdió. O sea, no se perdió esta fuerza que adquirimos, no se debilitó al haberlo puesto en un espacio más grande. Creo que funcionó, No, que para esta obra funcionó. Porque está la esencia, o sea, Usía estaba ahí, ¿no? Y bueno, y por otro lado, la parte de musical, la presencia de una cantante que además me parece que también es actriz, ¿no? No es cantante, pero estuvimos Bueno, tiene trabajando. una presencia actoral Sí. muy buena, ¿no? Sí. Y que marca también una parte que
que fortalece precisamente a través de la voz. Háblanos un poco de esas colaboraciones creativas. Sí, pues Y la música, por supuesto. sí. La primera idea de generar una obra que tuviera danza y tuviera música en vivo y una persona que estuviera acompañándonos durante toda la obra con la voz y como un elemento importante, porque no solamente deambulaba con la voz, sino nos estaba dando ese poder. Yo creo que con estas herramientas que tiene Tania de la voz, también nos fue nutriendo de alguna manera a nosotras con estas herramientas que tenemos corporales. Entonces nos fusionamos muy bien porque le dimos a ella el apoyo corporal que necesitaba y ella nos nutría con esta voz que nos iba envolviendo durante el transcurso de la obra. Y bueno, escogí a Tania porque, como dices, no es actriz, pero tiene una presencia especial para esta obra. Yo creo que era la persona indicada para estar. Más allá de que no tenía nada de experiencia de haber estado en el escenario, pero trabajamos con ella un año, empezó a tomar clases de danza y todo, pues creo que fue lo que nos ¿cómo decirlo? Nos contuvo para poder crear a partir de esta voz. Claro. Y Emiliano, pues pensé en un hombre porque siento que el cello es un instrumento muy, muy femenino. Y no podía dejar a un lado este peso que es hombre y mujer. Creo que no es nada más una obra para las mujeres o no es tampoco una obra política. No. Es una obra que conjuga todo esto que somos, toda esta esencia que somos el hombre y la mujer. Porque hay momentos en la obra que también hay un dueto que es realmente el erotismo y aunque somos dos mujeres, se ve la presencia masculina, de alguna manera. Y al haber puesto a Emiliano, pues me pareció importante también darle esta presencia, no es de fragilidad al hombre, pero de complemento a la mujer, Claro. de apoyo, de guía, porque realmente lo que nos iba contando con su melodía era, digamos, una caricia hacia esta fortaleza que teníamos de pronto y de repente ver a Emiliano con el cello, con una melodía muy, muy sutil, eran dos contrastes que a mi parecer pues eran necesarios. Y bueno, pues lo han estado viendo, por supuesto, en estas imágenes. Concluiremos con una más para finalizar el programa, no sin antes menciónanos a tu equipo. Claro que sí. Bueno, mi equipo se conforma por Carla Rosales, que es bailarina, egresada de la Academia de la Danza Mexicana, por Charlotte Rodríguez, igual bailarina, egresada de la Escuela Nacional de Danza Contemporánea. Yo también soy bailarina, ya les conté un poco de mi formación. Tania Jiménez estudió en Fermata. Emiliano de Gante, que está ahorita todavía estudiando en el conservatorio, es muy joven. Y estuvo el maestro Hugo Heredia apoyándonos. Y pues básicamente... Un equipazo, digo, el maestro Hugo, además, ahí detrás. Tienes Sí. la garantía que no se te va a caer la producción Sí, no, y la nos apoyó iluminación mucho. menos. Sí. Pues muchísimas gracias, Roberta. Ha sido muy interesante porque realmente yo que estuve ahí como espectador, Danzanet estuvo, por supuesto, presente grabando, pero me sentí muy gratificado, no por el hecho solamente de un trabajo que yo lo sentí muy honesto, por supuesto que fue por eso, pero realmente se veía que ese equilibrio que tú querías entre Tánatos y Eros estaba ahí.
Sí. en una construcción, en un trabajo muy, muy vivo, muy esencial. De ahí Osía, ¿verdad? Sí. Pues bueno, esperemos que en un próximo trabajo podamos encontrarnos nuevamente, Sí, no, será un gusto. ¿no? ¿No vas a presentar este trabajo próximamente? Ya estoy viendo si el próximo año. Bueno, pues esperemos Se para el presenta. 2020. Sí. Entonces, no se vayan a perder, por supuesto, que cuando, Roberto, tu compañía, ¿tienes un nombre de la Luna compañía? 13. Luna 13 se presente, por favor, no dejen de ir. Sí. No se van a arrepentir, van a ver lo que se siente estar ahí con estas mujeres poderosas. Muchísimas gracias, Muchas Roberta. gracias, muchas Y gracias. muchísimas gracias a ustedes que nos siguen a través de este programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos, y nos vemos próximamente. Hasta luego.